Discriminación. ¿Qué es la discriminación? Es separar, diferenciar o excluir a alguna persona. También tratarla como un ser inferior o privarle de derechos por ciertas características físicas, por sus ideas, su religión, por su cultura o por su orientación sexual, también por su posición económica. El menosprecio afecta la dignidad humana de la persona agredida y la somete a maltratos y abusos. Algunos autores de este tema tratados son Fernando Rey Martínez, León 1963. Es un jurista español, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid. Para Rey Martínez, el término discriminación tiene dos significados. Uno amplio como equivalente a toda infracción de la igualdad y uno escrito relativo a la violación de la igualdad cuando ocurren algunos de los criterios de diferenciación prohibidos por el artículo 14 de la Constitución Española. Jesús Rodríguez Cepeda, doctor en Filosofía y Política, formula que la discriminación es una conducta culturalmente fundada y sistemática, socialmente extendida, de desprecio contra una o grupo de personas sobre la base de un perjuicio negativo o un estigma relacionada con una desventaja inmerecida y que tiene por efecto dañar sus derechos y libertades fundamentales. La discriminación surgió en 1948, luego del flagelo del nazismo, que discriminaba a quienes no pertenecían a la raza blanca y por consecuencia los llevaba a la muerte. Desde ahí se crea y se establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Las ofensas por racismo vienen desde años atrás y se desatan cuando el discriminador no tolera que quien para él es inferior lo contradiga. El hecho discriminante se realiza durante la interacción entre distintos grupos sociales y obedece al rechazo de los demás, basado en el perjuicio que se focaliza hacia ciertas particularidades del otro. La discriminación contra una persona o grupo tiende a una diferenciación injusta porque se mezcla con actos violentos, constantes con el tiempo. Un ser humano puede enfrentar este tipo de tratos por ser pobre, por no tener educación formal, por tener algún tipo de discapacidad o por su orientación sexual. Cuando alguien ubica dentro de esta hipótesis, se convierte en una amenaza social que en automático anula sus valores e identidad. Cuando nos referimos a grupos, son los llamados pueblos indígenas, al que ya todos conocemos, ya que son una muestra emblemática de ello, por sus culturas y manifestaciones artísticas, su vestimenta, costumbres, lengua, tradiciones, sus principios y sus derechos no son solo valiosos, sino históricos, que nos debe de enorgullecer, ya que son los que nos representan de nuestras raíces. Causas. Algunas de las causas por las que se genera dicho acto es por personas que se creen poderosas o por personas que solo le dan importancia al dinero. También porque no se toman en cuenta las capacidades y habilidades de las personas, sino su extracto o su posición social. También otra causa es por el aspecto físico, ya que no tenemos inculcado el respeto hacia los demás. Entre los tipos de discriminación encontramos discriminación laboral. En la actualidad, la crisis económica genera un descenso del 14% de desocupados, produce inestabilidad en el plano laboral. Aquellos que suponen los 40 años son viejos. Las mujeres reciben menores sueldos. Los jóvenes, si no tienen experiencia, no son tomados en cuenta. Discriminación sexual. Existe diferencia entre dos géneros dado como consecuencia el machismo y el feminismo. Discriminación racial. Muchas veces quienes discriminan lo hacen por el color de la piel, es decir, los blancos gozan de mejores oportunidades y privilegios, mientras que para los negros su vida es más castigada, ya que son catalogados como esclavos.
Discriminación religiosa. Es la razón del rechazo para aquellos que practican otra religión o credo. Para muchos es difícil comprender que alguien tenga una creencia distinta. Discriminación ideológica. Este rechazo es causado de la misma incomprensión hacia los ideales de otras personas. Discriminación social. Las personas discapacitadas son unas de las más afectadas, puesto que para ellos es difícil conseguir trabajo, obtener una asistencia médica por su problema o lograr conseguir instituciones educativas. Discriminación por nacionalidad o lugar de origen. Sufren aquellos que no son originarios del país o lugar en el que residen. Un claro ejemplo es el de las personas migrantes de otra nación, entre personas que vienen del campo hacia la ciudad, por lo que son tratados como inútiles. Consecuencias que trae consigo la discriminación. Odio. Es el sentimiento de coraje hacia otra persona que tiene las mismas capacidades. Baja autoestima. Es sentirse mal con su misma persona. Desconfianza e inseguridad. No sentirse capaz de realizar cosas por sí mismo. La guerra. Es el conflicto entre países. Violencia. Agresión entre individuos. Rechazo. No aceptación al compañerismo. Depresión y debilidad. Siente no poder encajar entre la sociedad. Un claro ejemplo de discriminación social es el de una niña de tan solo 6 años que tiene VIH-Sida. Por esto, es excluida por profesores en una escuela rural porque no tienen conciencia de la enfermedad y consideran que puede contagiar a otros niños. Ante la ignorancia del profesorado, se impartieron cursos de información y se sensibilizó a maestros y padres de familia, y aunque se impartieron dichos cursos, la pequeña aún no ha podido regresar a la escuela a tomar sus clases normalmente. Otro caso se presenta en una comunidad que tiende al rechazo de un grupo de evangelistas que realizan sus cultos, y por esta razón sufren de agresiones verbales, puesto que están inconformes por sus acciones, ya que la mayoría de la comunidad es de la religión católica. Para concluir, podemos decir que la discriminación no implica nada bueno, no contrae nada positivo y no cambiará hasta el día que todos nos demos cuenta que aparte de la apariencia de una persona, existen mucho más por conocer, por explorar y por valorar.